Y la alabanza que cantamos al final dice, Rey que perdona multitud de errores. Todos cometemos errores día a día. Dice la palabra de Dios que no hay ni uno justo, ¿verdad? Pero que nosotros hemos sido justificados por la fe. Y muchas veces hemos escuchado la historia de Jonás, ¿verdad? Y decimos que Jonás más desobediente. Y quiero que siempre tengamos en mente que todos los seres humanos fuimos creados y enviados con un propósito. Sin embargo, muchos de los que estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Nacemos, vivimos, disfrutamos lo más que podemos, hacemos o llevamos a cabo nuestros propósitos, ¿verdad? ¿Cuáles son los propósitos de uno? Pues uno va creciendo, los padres nos ponen a estudiar y ahí vamos, ¿verdad? Grado a grado. Y el primer sueño del hombre es graduarse de bachillerato, terminar ese bachillerato. ¿Y qué sigue después? Estudiar una carrera. ¿Y qué sigue después? Casarse, los hijos, tener todo lo que humanamente se pueda tener. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios debemos entender que hemos sido enviados con un propósito, con una finalidad. Tenemos que hacer algo que Dios nos ha enviado a hacer. Y yo quiero iniciar con esta pregunta. ¿Usted como hijo de Dios quiere solo las bendiciones o quiere ser usado por Dios para algo? Yo creo que la mayoría diríamos las bendiciones, lo mejor, ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo que Dios me pueda dar. Sin embargo, en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron utilizados por Dios para un propósito específico. Y esta mañana vamos a aprender y a conocer algo en el libro de Jonás. Mantenga su Biblia abierta, vamos a leer varios versículos. Y el primer punto que aprendamos de Jonás, o que debemos aprender, es que Dios siempre nos da una orden, pero nosotros hacemos oídos sordos. En el capítulo 1 de Jonás, de los versículos 1 al 3, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis.
y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás era un profeta de Dios. Dios hablaba con él. Tenían una relación directa. Nosotros como hijos de Dios tenemos una relación directa con nuestro Creador, ¿verdad? Ahora bien, dice en el versículo 3 que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, cometemos ese error? Todos tenemos esa fe, esa oportunidad de poder hablar con Él, de poder acercarnos a través de la oración, de poder escucharle a través de una prédica, a través de una alabanza, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, mis hermanos, el Señor nos habla personalmente. Hermana, pero yo nunca he escuchado la voz del Señor. Nunca he escuchado su voz audible. ¿Cuántas veces alguien se ha acercado a orar por usted y le ha dicho algo que solo usted y el Señor saben? Una palabra clave que solo usted y el Señor saben, y le ha dado un mensaje del Señor. Y el Señor le dice que haga algo. Pero así como Jonás, mis hermanos, nosotros tratamos de hacer oídos sordos a esa presencia de Dios. Y tratamos de no hacer aquello que Dios nos ha enviado a hacer. Dios nos ha dado una orden a nosotros, como hijos, ¿verdad? De compartir su palabra. Nos da la orden a través de la palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nos da la orden que debemos orar unos por otros. Nos da la orden que debemos amarnos unos a otros. Y nos ha dado una orden en específico a usted y a mí. Todos tenemos un don, todos tenemos una habilidad. Algunos de hablar, otros de escribir, otros de caerle bien a todas las personas, de tener esa conexión. Y como sabemos, la historia de Jonás sigue y Jonás se embarca. Decide apartarse, según él, de la presencia de Dios. Pero si mi palabra, que es la Biblia, dice que Dios está en todo lugar, yo sé que yo no me puedo apartar de la presencia de Dios. Aunque quiera, aunque pelee con eso, yo no me puedo apartar de la presencia de Dios.
Y dice más adelante en los versículos, ¿verdad? Que empieza una gran tormenta. Y todos los que están en la nave o en el barco, como lo conocemos hoy en día, usted y yo, están preocupados. Miren, a veces nuestra desobediencia o el querer hacer lo que nosotros queremos va a involucrar a otros, ya sea de su casa o fuera de su casa. Y dice la palabra de Dios que vino una gran tempestad, ¿verdad? Dice, en el versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El Señor envió una tempestad porque Jonás se quiso hacer el de los oídos sordos. Hay inconvenientes en ese viaje y todos empiezan a preocuparse. Todos dicen, aquí vamos a quedar en el mar. Aquí nos vamos a ahogar. Hay mujeres, niños y tantas personas y aquí vamos a perecer. Sin embargo, los hombres saben que Jonás es un hombre de Dios. Y llegan, ¿verdad? Y le dicen, ayúdanos, decirle a Jehová que te ayude, que nos guarde, que nosotros perecemos. Reconocían la autoridad que Jonás tenía. Sabían que era un hijo de Dios, un escogido. ¿Cuántas veces la gente sabe que nosotros somos cristianos? Pero somos como Jonás. Nos hacemos los del rogar. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y al final en el versículo 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Tuvo que haber una tormenta por la necedad de Jonás. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted, le ha dicho, hace esto, dame esto, solta eso, deja eso? Pero nosotros queremos seguir con esas cosas. Queremos hacernos oídos sordos y apartarnos de la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos que permitir que llegue la tormenta para clamar y obedecer a Dios. Dice en el versículo 17 de Jonás 1, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y dice en el capítulo 2:1, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste.
como decía anteriormente, ¿a cuántos de nosotros Dios nos ha dado algo para hacer? Y dejamos de hacer las cosas que Dios nos ha dicho. Dejamos de hacer aquello que Dios nos mandó. Hermana, pero es que en la iglesia no hay que hacer. Somos poquitos, somos contados. Entonces, ¿qué nos está enviando a hacer el Señor? Que compartamos la palabra, que oremos por aquellos que un día se congregaron aquí, pero por sus corazones endurecidos ya no lo hacen. Es que no hay un ministerio de alabanza. Se alaba con pistas. Pero si usted tiene mejor voz que el que canta, hágalo, alabe a Dios. Dé lo que está dentro de sus manos o dentro de su capacidad. Miren, cuando Dios nos da una orden de hacer algo o nos ha dado un privilegio y nosotros nos hacemos a lo buen salvadoreño los locos, ¿verdad? Entonces, Dios va a permitir que nosotros pasemos por algún momento difícil. Dios va a permitir que algo se complique. Dios va a permitir que algo suceda en su salud o en su familia. Y esa situación, Dios la va a utilizar para que usted y yo, ¿verdad?, le clamemos, le oremos, le pidamos, volvamos a esa comunión con Él. Volvamos a buscar su presencia. Y en algún momento Dios va a hacer que nosotros caigamos en el 20, ¿verdad? Y decir, Dios me está hablando. Dios me ha dicho que tengo que servirle en esto, que tengo que hacer esto. Y yo no lo quise hacer. Yo no quise obedecer. Miren, todos decimos que Jonás es desobediente, que Jonás aquí, que Dios lo envió a hacer algo y él hizo lo que quiso. Muchas veces nosotros, mis hermanos, somos así. Somos así. Mire, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos ha hablado? Nos ha hablado a través de una prédica, de servicio, de ofrendar, de compartir el evangelio. Pero nos quedamos ahí. ¡Ay, qué bonita la prédica! Me gustó esa prédica. Y ahí nos quedamos. Pero van a haber situaciones que Dios nos va a mandar un momento difícil o una tempestad para que nosotros clamemos y reaccionemos.
como les decía, ¿verdad? Estos momentos difíciles pueden involucrar a muchas personas, pero el trato es entre usted y Dios. Jonás quiso hacer su voluntad, quiso hacer lo que él quería. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos? Ay, que no voy a la iglesia porque tengo sueño muy temprano, etcétera. Ay, es que no voy a la iglesia porque estoy estudiando y las materias me quedaron los domingos temprano. Y tantas cosas que nos apartan. Pero ¿qué sucede cuando Dios dice, yo te di una orden, no obedeciste? Entonces ahora voy a enviar la tormenta para que tú reacciones y obedezcas aquello que yo te estoy diciendo. Hay personas que en algún momento de nuestra vida hemos dicho, es que yo no veo la mía. Salgo de una y entro en otra. Logro salir de esa y entro en otra. Y así estamos, como en un remolino. Pero la pregunta es, ¿estamos entendiendo el llamado de Dios? ¿Estamos tratando de hacer aquello que Dios nos ha enviado? ¿O simple y sencillamente no? Y a veces hasta que uno entienda y comprenda, entonces Dios va a enviar una salida. Dice en Jonás 2:7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cuántos desfallecemos? Yo no sé cuántos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles hasta el punto de decir, Señor, yo ya no puedo, yo ya no aguanto. Sácame de aquí. Creo que todos lo hemos dicho. Aquí quizás ninguno está exento de haber pasado un momento difícil. Un momento en que no hubo trabajo. Un momento en que no había que comer en la casa. Un momento en que no había para pagar la luz. Llegaban las cuentas de los bancos, que debe esta tarjeta, que debe esta otra, y como 5 cuentas de bancos. Y no había para pagar. Y así otras situaciones podemos decir. Algún familiar, ¿verdad?, que pasa por un momento difícil en su salud. Cuando hay enfermedades como
el cáncer, la leucemia, enfermedades que de repente diagnostican los médicos, ¿verdad? Y uno y la familia va como haciéndose la idea de que en algún momento va a suceder algo fuera de nuestras manos. Pero cuando son situaciones de salud de un día para otro, uno se descontrola. Uno se pone, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo acciono? Y a veces no está en nuestras manos, hermanos. A veces está fuera de nuestro alcance. Y son esas situaciones las que Dios utiliza para decirnos, no sos invencible. No sos exento de que te pasen las cosas. No sos un superhéroe. No sos un Dios, porque no tenés control de todo. Y entonces es un llamado de atención de parte de Dios para nuestras vidas. Para nosotros. Porque, a principio de año quizás Dios le dio una orden y usted dijo, después, Señor. O hace 2 años o 3 años, no sé cuánto. Y usted dijo, todavía no, espérate. Cuando yo sienta que debo hacerlo. Cuando yo esté listo. Perdón, mis hermanos, pero ninguno de nosotros está listo para servirle al Señor. En ningún momento. Ninguno de nosotros está preparado para hacerlo. Y asimismo vemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, de hombres y mujeres que no estaban preparados. Pero Dios los envió a hacer algo. Y fueron hombres y mujeres obedientes. ¿Cuántos de nosotros somos obedientes al llamado que Dios nos está haciendo? Jonás tenía el llamado de ir y predicar la palabra a una ciudad que estaba apartada de Dios. Y Jonás quiso hacer las cosas a su manera o a su pensamiento. Es que, hermana, Dios no me bendice, Dios no me da, Dios no me contesta. Acuérdese, haga memoria de algo que Dios le ha dicho a usted y usted hizo oídos sordos. El estar aquí frente a ustedes no es fácil. Y hace mucho tiempo el Señor me dio un llamado a mí. En ese momento, fue hace muchos años, ¿verdad? Sin embargo, como les decía anteriormente, uno nunca está preparado, uno nunca sabe.
Y Dios lo lleva a uno, Dios lo prepara. Dios lo lleva a uno por caminos que uno no se imagina. Pero yo estaba consciente de esa tarea. Y el Señor me ha permitido compartir su palabra al inicio con jóvenes, un grupo pequeño. Y ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? No sé a quiénes Dios los ha llamado a hacer algo. No sé cuál sea su llamado. No sé cuál sea su privilegio. Y usted, ya sea por situaciones de la vida, por dificultades, dejó de hacerlo. Y eso, mis hermanos, es alejarnos de la presencia de Dios. Cuando usted ha tenido un privilegio en la iglesia y al inicio usted hizo lo que pudo, pero luego situaciones de la vida, cosas que pasaron, problemas, etcétera, usted desistió de ese privilegio. Usted tuvo que decir, ya no más. Con todo el dolor de mi alma, les digo. Entonces, usted y yo nos apartamos de la presencia de Dios. Porque hicimos lo que nosotros queríamos. Porque hicimos que era lo que pensábamos que era mejor. Y Dios no quería eso. Y Dios quería que nosotros siguiéramos. Sí, es cierto, hermana, pero vino una pandemia y estuvimos encerrados y no nos congregamos. Pero si usted tenía el llamado de ser maestra de niños y tenía niños en su casa, su tarea era enseñarle la palabra de Dios a esos niños, instruirlos en el camino del Señor para que no se pierdan. Si usted tenía el llamado de ser un adorador, de alabar al Señor, en su casa podía poner alabanzas y dejar que el Señor lo ministrara. Si usted tenía el privilegio o ese don, ¿verdad?, de cocinar, de hacer cosas ricas, podía compartir con aquellas personas o aquellas familias que no tenían un pan en la mesa. Pero nos escudamos, ¿verdad? Y encerrado, ¿y qué voy a hacer? Aquí en las cuatro paredes. No puedo hacer nada. Dormir, comer y pasar ahí el día. Si el Señor le ha llamado a compartir la palabra de Dios, entonces a leer más su palabra, ¿verdad? Aprender más lo que dice su palabra. Y de repente, si Dios pone a alguien en mi corazón, te quiero compartir este versículo. Quiero compartir esta palabra de Dios. Así, pero no. Siempre queremos hacer las cosas
como bien nos parece. Y entonces dice en el versículo 10 de Jonás 2, que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás le clamó. Dios le había dado una palabra a Jonás, que fuera a Nínive. Y Jonás decidió apartarse de la presencia de Dios, decidió no obedecer. Dios envió esa dificultad, esa tormenta. ¿Por qué tenemos que esperar que llegue la tormenta para obedecer a Dios? Hermana, es que yo trato de hacer todo lo mejor que puedo y mi hermano también, que es cristiano, pero él hace las cosas como él quiere y Dios lo bendice. Déjeme decirle, hermano y hermana, que los tratos de Dios son individuales con cada uno. No nos comparemos. No digamos porque a él sí y a mí no. Dios conoce nuestros corazones. Y entonces tuvo que venir la tempestad para que Jonás reaccionara y clamara a Dios. Y Dios le envió la respuesta. Dice en el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Salió de la tempestad, salió de lo profundo de las aguas. No sé cómo sucedió esto. Porque si un pez lo traga a uno creería yo que no sale vivo. Pero Dios ya había preparado este pez, porque Él sabía lo que iba a suceder. Y entonces, Dios nos da otra oportunidad para hacer lo que nos envió a hacer. Dice en el capítulo 3, 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y dice en el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Dios habló por segunda vez a Jonás. Si Jonás hubiera obedecido, ¿verdad?, no habría tenido que pasar la tormenta. Lo mismo nosotros. Si nosotros obedecemos a Dios cuando Dios nos está mandando a hacer algo, entonces los problemas no van a venir. Todos como hijos de Dios tenemos promesas, tenemos bendiciones. Miren, queremos ser como el pueblo de Israel en el desierto y llegar a esa tierra prometida. Y que solo nos lleguen las bendiciones, que solo me dé, que me bendiga económicamente, que me bendiga con un buen trabajo, que me bendiga en todo lo que yo haga y sea prosperado. Pero yo no le doy nada al Señor. Yo no hago nada para servirle a Él. ¿Es eso lo que queremos, mis hermanos? Miren, todo
todos hacemos lo que queremos hacer a nuestra manera. Pero déjeme decirle que el pueblo escogido de Dios, mientras estaba en el desierto y querían llegar a la tierra prometida, ellos murmuraron contra el escogido de Jehová y pasaban en pleito entre ellos. Por eso el Señor envió los mandamientos, ¿verdad? Las leyes. Porque habían muchas cosas que se hacían que no debían hacerse. Nosotros como hijos de Dios tenemos promesas. Hay promesas que ya alcanzamos. Hay cosas que ya recibimos. Y hay otras que nos falta alcanzar. Uno humanamente siempre va a tener sueños, ¿verdad? Siempre va a querer lograr cosas. Pero mis hermanos, como hijos de Dios, también tenemos un llamado y una misión en el ministerio de Dios. ¿Qué es aquello que Dios le ha mandado hacer a usted y a mí? Así como Jonás. ¿Qué es? ¿Qué es eso que Dios nos ha mandado hacer? Pero preferimos huir de su presencia. Preferimos huir al cargo. O preferimos desistir y llegar al punto de decir, yo ya no sirvo, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no me congrego más, yo ya no ofrendo. Y entonces, mis hermanos, ¿cuántas tormentas va a tener que enviar Dios para enviarnos al fondo? Y que nosotros tengamos que clamar y ver su misericordia. En el caso de Jonás fueron 2 veces que Dios le habló. ¿Cuántas veces Dios nos va a tener que hablar a nosotros? ¿Va a ser una? ¿Vamos a entender a la primera? ¿O a la primera no? A la primera vamos a decir, yo no, conmigo no es. Quizás es con el de la par. ¿Cuántas veces Dios nos va a tener que repetir las cosas? Pero déjeme decirle una cosa. Si usted y yo no entendemos a la primera, en la segunda no va a ser solo que el Señor nos diga. Primero va a mandar una tormenta, va a mandar una dificultad para que usted y yo recapacitemos. Concluyo con esto. Dice en el capítulo 4 de Jonás, que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó porque Dios perdonó a Nínive al final. Porque él sabía que Dios era misericordioso. Y él sabía que si iba el pueblo de Nínive se iba a arrepentir. Y Dios los iba a perdonar. Miren, Jonás quería que esta ciudad fuera destruida. Como hombres, como humanos, somos egoístas. Y a veces hemos dicho, está bueno que le pase eso, por desobediente, porque se le habla y no cree. Miren, y aún a pesar de ese enojo que Jonás tuvo, en los versículos siguientes Dios tiene cuidado de él y envía
y provee una calabacera para cubrirlo del sol. Y Jonás está bien contento, ¿verdad? Por eso. Pero luego Dios le envía una plaga y Jonás se entristece por una calabacera. A todos nos gustan las bendiciones, ¿verdad? Sin haber hecho nosotros nada. Y cuando Dios no nos bendice o nos quita esa bendición, nos enojamos con Él. Cuando nosotros, mis hermanos, no hemos trabajado tampoco. Si Dios nos ha puesto a hacer algo, hagámoslo. Si Dios lo ha puesto a orar, ore. Si Dios lo ha puesto a servir, haga lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y mis hermanos, no nos enojemos. Dios por su misericordia nos bendice. Es por su misericordia. Pero también nosotros, mis hermanos, si tenemos un llamado, debemos llevarlo a cabo. No seamos un Jonás más. No seamos como Jonás, seamos obedientes. Entendamos ese llamado que tenemos o un día tuvimos y que lo dejamos por orgullo o porque alguien más me dijo que ya no siguiera y yo lo apoyé. Si usted o yo somos un Jonás más, que el Señor nos ayude a ser diferentes. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre y buen Dios, gracias te damos por tu palabra. En lo personal, Padre, sigues hablando a mi vida.